atame aquí. Oh, mi sea buena noche. Lléname ahora. Atame aquí, Señor. Mi quercilla más digo palabra. Oh, mi quien más digo presencia. Mi familia me servimos, Señor. Oh, Señor. Mi quien más, Señor. Señor, mi quiero mi buena noche. más Oh, papi manera. acumi, Señor. Papi acumi. Oh, Oh, mi manera. presencia. Digo mi Señor, mi familia. Santo. Atame aquí, lléname ahora, hágame tal imagen de vos, oh Señor, me queda más manera vos, oh Señor. Me queda más manera vos, oh Señor, me queda más manera vos. Oh, santo, santo, santo. Batiboman. Batiboman, Roman. Batiboman, Vise. Oh, Tata Santo. Ah, buena noche, Señor. Nos quiere papia, Señor. Nos quiere visa, Señor. Bota santo. Bota santo. Oh, maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos podemos dar una alabanza al Señor? Yo creo que lo podemos hacer mejor para el Señor. Digamos, gloria a Dios. Qué bendición una vez más reunidos, una vez más para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano, que usted sienta gozo de poder estar en este lugar. Usted no sabe cuántos hermanos aún en Colombia, en Europa, en África, en Oceanía, en todos los lugares han querido poderse reunir, y usted y yo tenemos este privilegio. Amén. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificarlo con todo nuestro corazón, y después nos vamos a disponer a escuchar la voz del Señor. Amén. A escuchar esa hermosa enseñanza. Quiero invitarles, hermanos y amigos, para que abramos la palabra del Señor. En el libro de Esther vamos a leer la palabra del Dios. Les invito a abrir el capítulo 4, desde el verso 8 hasta el verso 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Esther capítulo 4, desde el verso 8 en adelante. Quiero saludar a todos los que están aquí presentes, y también a los que están en línea, que están en YouTube, en Facebook Live, que están escuchando este mensaje, escuchando este servicio, porque también quieren aprender, porque también quieren crecer. Amén. Hoy tenemos una invitada muy especial desde el país de Honduras. Está con nosotros para traernos la palabra del Señor. Estamos teniendo estos servicios con las enseñanzas a través del internet. Como les decía, el hecho de que no podamos tener acceso en el aeropuerto para entrar o salir nos dificultó que en este congreso que nosotros tenemos hubieran podido estar presentes con nosotros, pero aunque no están aquí presentes, pero están con nosotros. Amén. Bueno, recuérdenme cómo es el lema del congreso. Mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Amén. ¿Cuántas se han ido preparando durante esta semana? Bueno, quiere decir que no solamente nos vamos a quedar preparadas, sino que vamos a salir, a trabajar, a enfrentarnos a ese día a día, a ese diario vivir. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el libro de Esther, en el capítulo 4, en el verso 8. Dice la palabra del Señor. Y dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver el rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel de quien
yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo a Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, y aun cuando no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, en esta hora que nosotros entendamos que estamos frente a un gran desafío. Esther estaba frente a un desafío y tenía 2 opciones. Tenía la opción de hacerse, como decimos en algún dicho, la de la vista gorda. La que esto no es conmigo, yo estoy tranquila, yo estoy en mi comodidad, yo estoy muy próxima a obtener lo que yo quiero, todos mis beneficios. O tenía la opción de decir, como dice la palabra del Señor, no. Y llega ese estruendo y le dice: no creas que porque estáis en el reino no va a llegar esto a tu vida, también va a llegar. Pero entonces esta joven, esta mujer toma la decisión y se enfrenta a ese desafío y dice: bueno, es tiempo de pararme firme, vamos a ayunar, vamos a orar, porque necesitamos avanzar. Yo quiero invitarles, mis hermanos y hermanas, el Señor nos ha estado hablando y tenemos 2 opciones. O nos quedamos con la palabra y solamente decimos muy bonita la palabra y nos quedamos como oidores. O tenemos la otra opción de no solamente decir que vamos a oír, vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y a la vida de nuestras familias. Amén. ¿Cuántos están deseosos de poder aplicar esta palabra de Dios? Amén. Qué bueno, hermanos. ¿Por qué no le damos ese aplauso al Señor? Y le decimos: Señor, nos comprometemos, Señor, a aplicar tu palabra, que es viva, eficaz. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir exaltando al Señor. Yo le invito, hermano, adóralo, dale lo mejor al Señor. Este es el tiempo de tu alabanza para Dios, porque en breve vendrá la palabra de Dios para ti. Oh, sí, Señor. Cierra tus ojos, mi hermano y amigo. Contémplalo a Él en este lugar por la fe. Santo eres, Señor. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste
salvarme a mí. Díselo al Señor. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname. Corazón, lléname de tu don. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu don. Sana mi corazón, lléname de tu don. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu don. Llena mi corazón, lléname de tu don. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu don. Sana mi corazón, lléname de tu Sí, Señor, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Sí, desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Estoy aquí, díselo a él, desesperado por ti. ¿Habrá alguno desesperado? Con un corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene
llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Nos esperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Oh, sí, Señor, cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, oh ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Oh, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Yo confío en ti, Señor. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Oh, sí, Señor, cuando su gloria llena el lugar.
te bendecimos, te exaltamos. Cuando su gloria desciende a un lugar, aleluya, toda la tierra tiene que adorarle, toda la tierra tiene que adorarle. Oh, santo, santo. Oh, aquí está la presencia de Dios, aquí está el fluir del Espíritu Santo. Tómese un momento para adorarlo, tómese un momento para darle la gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya, y poder en tu nombre, Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, Él es bueno. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Oh, santo, santo tú eres, Señor. Gloria al Señor. Démosle una alabanza a nuestro Rey. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo creo que le hemos dado al Señor lo que hemos traído. Podíamos darle mucho más, ¿verdad? Quisiéramos quedarnos más tiempo adorándole, pero es tiempo de que el Señor también nos hable a nosotros. Es tiempo de prestar oídos atentos para oír la voz del Señor, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que quiero invitarles, hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Marianet. Ella ya está conectada con nosotros. Vamos a orar y en breve pues vamos a entrar a tomar la ofrenda y luego entramos también a la meditación. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios, te presentamos cada necesidad y cada petición, Señor, que tú conoces, Dios. Aquí en esta cajita, Señor, están los que han depositado, Señor, sus necesidades en este lugar. Pero también, Señor Jesús, aquellos que no lo han traído hasta este lugar, pero que tú conoces sus corazones, que tú sabes, Señor, sus aflicciones, sus enfermedades, Dios. Estamos orando, Señor, por aquellos que están enfermos, Dios. Oh, bendito Cristo. Oh, la pandemia, Señor, que ha tomado, Señor, la vida de muchos de nuestros hermanos. Que tú seas obrando, Señor, que tú seas restableciendo, Cristo maravilloso, que seas dando fortaleza a aquellos que han perdido sus seres amados, sus seres queridos, Señor. Oh, bendito Dios, te rogamos en esta hora que tu presencia sea con cada uno de ellos. Oh, bendito Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a pedirle favor a la hermana Rocío, a la hermana Juliet nos ayuden a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta noche. Y mientras que, bueno, los hermanos, las hermanas toman la ofrenda, decirles gracias al Señor. Él nos ha hablado de una manera muy especial toda esta semana. El día jueves estuvimos con nuestra hermana Lina escuchando temas muy importantes para las mujeres. Igualmente estuvieron los varones en la parte de afuera aprendiendo. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es, yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, solo adorar. Yo voy a adorar.
Honduras. Dios te bendiga, Mari, Dios te guarde. Un abrazo, un saludo desde la distancia. Gracias. Bueno, estamos deseosos de oír la palabra del Señor. La iglesia en Aruba te agradece la bendición de poder escuchar esta palabra a través de ese vaso que Dios va a usar en esta noche, que es tu vida. Y bueno, gracias a Dios estamos agradecidos porque has aceptado la invitación y tenemos nuestros oídos atentos para oír la voz de Dios. Bienvenida, le decimos a la hermana bienvenida, a ver, digamos. Bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos de que la hermana esté con nosotros. Dios te bendiga, Mari. Este micrófono y esta enseñanza queda pues en manos tuyas. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias al Señor. Bueno, un saludo muy especial en esta tarde a nuestro hermano William Díaz, misionero allí en Aruba. Amén. A la hermana Mónica también. Amén. A su familia, sus hijos Esteban y Sofi. Y bueno, son grandes amigos nuestros y compañeros también. Realmente nos conocemos desde nuestra época de solteros, cuando servíamos al Señor allá en el distrito, del cual el Señor nos llamó para las misiones y bueno, nos ubicó en diferentes lugares, a ellos en Aruba y nosotros aquí en Honduras. Estamos contentos de estar haciendo la voluntad del Señor. Estamos en este país centroamericano hace 9 años ya, por la voluntad del Señor. Y bueno, el Señor nos ha ayudado, nos ha respaldado, nos ha guardado. En este tiempo también de confinamiento y de pandemia, pues Él ha sido muy bueno con nosotros, ha mostrado su cuidado, su misericordia para con nosotros, para con la iglesia. Sí se han sentido los efectos de este mal que ha llegado a todo el mundo, pero dentro de todo esto tan terrible que está pasando, pues Dios ha sido fiel con su pueblo, ha sido bueno con nosotros. Un saludo muy especial también para toda la iglesia del Señor allá en Aruba, de manera muy especial a las damas. Bueno, tratándose de que este es un programa de damas. Amén. Quiero agradecerle al hermano William, a la hermana Mónica por tenerme en cuenta para acompañarles en este evento. Realmente he sentido la presencia del Señor, veo un ambiente muy bonito allí en la iglesia y me alegro mucho de que ustedes estén allá juntos alabando y adorando al Señor. Bueno, aquí en Honduras todavía nos falta, y yo creo que 2 meses o un poco más de 2 meses, porque la situación se ha empeorado, ha agravado el nivel de contagios. Entonces, hace 2 o 3 semanas se comenzó como un proceso de reapertura, nuevamente reapertura inteligente, pero pues los resultados no han sido los mejores, porque en lo que va de este mes ha subido al 300% los contagios con relación hasta lo que iba hasta el 31 de mayo. Así que hay mucha alarma, mucho temor en la gente y estamos esperando pues ya la notificación del gobierno. Lo que se escucha decir es que se va a cerrar totalmente la capital y la segunda ciudad del país, que es San Pedro Sula. Así que nos devolvemos otra vez como a iniciar este proceso y realmente pues son más de 100 días que llevamos ya en confinamiento, así que esto se va a prolongar un poco más. Confiamos que el Señor nos va a seguir ayudando porque Él nos ha ayudado, Él ha sido bueno con nosotros en medio de toda esta situación que se está viviendo. Sabemos que no es solamente en este país, sino en muchos países del mundo, y que el Señor guardará a su pueblo, guardará a sus hijos, y que también Él tiene su propósito. Amén. Él está tratando con la humanidad, Él está tratando con la iglesia, Él está tratando individualmente con cada creyente. Amén. Así que estamos en su voluntad, estamos en su propósito y confiando y esperando siempre en el Señor Jesús. Reciban saludos de mi esposo, el hermano Carlos Alberto Pérez, de mis hijos Keila y Esteban. Y bueno, aquí seguimos trabajando para el Señor.
en este país centroamericano. Agradecemos sus oraciones también y les felicitamos por ese bello ambiente que tienen, el bello templo que Dios les ha dado. La presencia del Señor es lo más hermoso y yo creo que cuando uno regresa de un tiempo de pronto de estar alejado de la casa del Señor, llega con mucha ansiedad, con mucha disposición de alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que disfruten, hermanos, esta preciosa bendición y bueno, vamos a hablar de lo que el Señor nos ha enviado esta noche a todos. Amén. Sabemos que estamos en un evento muy especial, muy bonito. Yo quiero felicitarles. Hermana Mónica, muchas felicitaciones por este evento. Amén. Yo sé que usted ha estado allí atenta a todo esto y el lema muy bonito, mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Realmente este siglo se ha venido con muchos desafíos. Por ejemplo, hablando de este año, muchos decían en diciembre, sorpréndeme 2020. Y vaya qué sorpresas ha traído. Este año creo que será inolvidable en la vida de todos nosotros porque ha sido un año muy singular, un año muy diferente. Amén, pero los creyentes podemos decir que el Señor ha estado con nosotros y que Él ha sido fiel. Amén. Bueno, yo sé que se han gozado bastante en estos días. Estos eventos son muy hermosos, son de mucho aprendizaje, son de un valor muy incalculable para nosotros, los que amamos aprender allí a los pies del Maestro. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde también y que Dios guíe y dirija mis pensamientos, mis palabras, para que sea de bendición para toda la iglesia que está reunida en ese lugar. Amén. Yo le invito a que tengamos unas palabras de oración. Señor Jesús, gracias te doy en este momento por la bendición que me das de dirigirme a tu pueblo, Señor, allí en Aruba. Gracias te doy, Señor Jesús, porque has sido muy bueno, Señor, porque nos has guardado, Señor, porque en todo este tiempo que ha vivido la humanidad, Señor, tu iglesia se ha mantenido firme. Tu iglesia se ha levantado para testificar que tú sigues siendo Dios y que tienes cuidado de tus hijos, que tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque todo este tiempo nos ha enseñado a valorar aún más las cosas de tu reino, Señor Jesús. Nos ha enseñado más a valorar la comunión con nuestros hermanos. Nos ha enseñado a valorar más esa esperanza maravillosa y por la cual cada día nos estamos preparando, Señor, para llegar, Señor, ese día a tu presencia, Señor Jesús. Oh, gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor Jesús, porque sé que nos estás perfeccionando, nos estás preparando, Señor, como esa novia que un día, Señor, saldrá a tu encuentro, Señor Jesús, en las nubes, oh Dios, para vivir y morar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos en esta tarde, Señor Jesús. Toca el corazón de las damas que están allí, de los varones también, los hermanos que están escuchando, Señor, que podamos entender el propósito tuyo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a compartir algunas imágenes para que podamos seguir allí la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Y dice... Bueno, quiero empezar con el tema que vamos a tratar en esta tarde, la identidad de la mujer del reino de Dios. Estamos hablando durante todo este congreso de mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Bueno, el siglo XXI nos ha sorprendido con muchas cosas y una de las mayores sorpresas ha sido este año. Y Dios nos está equipando, Dios nos está como poniendo una armadura para todo lo que se está viviendo y para lo que vendrá también. Así que pienso que después de este congreso, usted, hermana, se va a sentir mucho más preparada para todos los desafíos del mundo actual.
todo lo que estamos viviendo. Amén. Tengo un pensamiento aquí para ustedes. Sí. Bueno, quisiera saber si me están escuchando, porque no tengo retorno aquí. Entonces, si ustedes me dejan saber La si me fra- están escuchando. La frase que dijiste, Mari, no la escuchamos. Se quedó pegada un momentico la imagen. El pensamiento no lo escuchamos. Hermana Mónica o hermano William, si nos dejan saber si Estamos me escuchando, están Mari. escuchando. Bueno, muchas gracias. Ya vi la manito ahí. Gracias, hermano. Sí, no tengo retorno aquí. Entonces, si me dejan de escuchar, les agradezco también que me hagan saber. Yo estoy atenta aquí para poder solucionar. Bueno, como les decía, quiero dejarles una frase para iniciar. Quiero empezar con esta frase dedicada a todas las damas. Mujer, eres frágil, pero fuerte. Eres delicada, pero firme. Llena de gracia para la gloria de aquel que te creó. Amén. Bueno, así, de esa manera nos creó y nos diseñó el Señor, ese gran maestro. Amén. Ese gran sabio que pensó en cada una de nosotras, nos hizo frágiles pero fuertes, delicadas pero firmes y llenas de gracia para la gloria de aquel que nos creó. Amén. Como base bíblica, quiero invitarles a que leamos 1 de Pedro 2, 9 y 10. Es un pasaje muy, muy conocido, pero que esta tarde nos viene bien para el tema que estamos abordando en este momento. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Allí usted lo puede leer. En su Biblia lo puede leer también allí en la diapositiva. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, como estamos hablando de la identidad de la mujer del reino, yo quiero iniciar hablando acerca de lo que es identidad. Bueno, sería un tema muy, muy largo, pero quisiera hacerlo de manera abreviada para que nos vayamos ubicando en el tema. Identidad es el conjunto de valores, el conjunto de símbolos, de creencias y de costumbres de una cultura. Dale clic. Amén. Costumbres de una cultura. Hoy nosotras, aunque tenemos la identidad de un país, porque yo sé que hay de hermanos de varias nacionalidades. Bueno, aquí en Honduras nosotros somos los extranjeros, la familia misionera. Los demás hermanos todos son hondureños, pero esto cambia en los países. Probablemente allá en Aruba pues hay de diferentes nacionalidades. Entonces, de acuerdo a la nacionalidad, cada uno tiene una identidad. A veces tenemos dos identidades porque tenemos la de nuestro país y tenemos una tarjeta de residencia de otro país. Y si nos nacionalizamos, pues ya nos dan otra identidad. En todo caso, es la manera en la cual nos pueden seleccionar o nos pueden señalar más bien entre un conglomerado de personas, de acuerdo a nuestra identidad. Pero aunque cada uno tenga su nacionalidad o su identidad, no importa de qué país sea, nosotros como hijos de Dios y nosotras como hijas de Dios, las damas, tenemos una identidad más importante porque pertenecemos
al reino de Dios y somos ciudadanas del cielo. Amén. Yo sé que ustedes creen que son ciudadanas del cielo, porque esto lo hemos tomado como algo muy, muy especial en nuestra vida, que el Señor nos ha adoptado como hijos y como hijas suyas. Así que somos ciudadanas del cielo y ahora en la tierra nuestro estatus es que somos extranjeras y peregrinas. Amén. De esa manera es que somos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y si nos ubicamos ya en lo que es el reino de Dios. Estaba leyendo un pasaje o un versículo en Colosenses que nos habla de eso que hizo el Señor. Los que son extranjeros, pues sabemos, los que vivimos como extranjeros en otro país, sabemos de toda la documentación que hay que hacer anualmente o cada 2 años. Bueno, cada país tiene sus diferentes leyes y normas. Y semejante a esa documentación, todo ese proceso que tenemos que hacer, yo quiero decirles que el Señor también lo ha hecho, porque para dejar de pertenecer al reino de las tinieblas y pertenecer ahora al reino de Dios o al reino de la luz, el Señor tuvo que hacer un proceso, tuvo que hacer un sacrificio. Y aquí lo encontramos en Colosenses 1, versículo 13, que nos dice de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que Él nos cambió de reino, él cambió nuestro estatus. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora hacemos parte del reino de Dios. Y por ese proceso que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario para salvarnos, y cuando le aceptamos a Él, entonces Él nos adoptó como hijos e hijas suyas. Entonces ahora nosotros pertenecemos es al reino de Dios, no al reino de las tinieblas. Por lo tanto, somos ciudadanas del cielo. Más importante que una ciudadanía, no sé, de cualquier país, puede ser su propio país o de otro país que usted ame mucho o que haya escogido, pero mucho más importante que esa ciudadanía, nosotras ahora somos ciudadanas del cielo y aquí en la tierra ya somos extranjeras y somos peregrinas, es decir, vamos de paso. Un extranjero por lo general en un país, por lo general está de paso. Está 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pero a veces la mente del extranjero, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la mente del extranjero tiene esa nostalgia de su país y anhela y aspira en algún momento regresar a su tierra, regresar a su país. Tal vez cuando ya no esté trabajando, cuando esté jubilado, dice, bueno, yo quiero regresar a mi tierra. Es la mentalidad de muchos, tal vez no de todos, pero gran parte de personas que son extranjeras nos han expresado su pensamiento de esa manera. Y Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que para iniciar, estamos claros y claras que nuestra ciudadanía ahora no es terrenal, sino que es del cielo. Amén. Él nos ha trasladado. Cuando habla de Él, está hablando del Señor Jesús. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas y ahora estamos en su reino, en el reino de Dios. Amén. Y claro, como lo que significa identidad, es un conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres. Por eso nosotras tenemos nuestros valores cristianos, nuestras creencias cristianas, nuestra fe cristiana, nuestra doctrina y también nuestras costumbres. Son esas cosas que entre todas se entrelazan y hacen que una persona pueda representar y pueda demostrar cuál es su cultura, a qué cultura pertenece, por los valores que tiene, por las creencias que tiene, por las costumbres que tiene. Obviamente eso hace que se identifique con una cultura y que las personas la identifiquen con una cultura. Entonces vamos a ir pensando allí donde usted está en sus valores. ¿Cuáles son sus valores cristianos? ¿Cuáles son sus creencias?
¿Cuál es la doctrina en la cual usted ha creído? Bueno, yo sé que eso está muy claro entre nosotros. ¿Cuáles son nuestras costumbres? Es decir, vamos como entendiendo, vamos dándonos cuenta realmente a qué se refiere este tema de hoy, que es la identidad de la mujer del reino. Es muy diferente si yo hablara, por ejemplo, de la identidad de la mujer rusa. Entonces tendría que buscar, investigar, mirar videos, hacer entrevistas tal vez a mujeres de ese país para empaparme de su cultura y entender de pronto por qué tienen esas costumbres, por qué hablan de esa manera, por qué actúan de esa manera. Pero la cultura del reino de Dios es algo que va por encima de cualquier cultura terrenal. Entonces, por eso podemos congregarnos mujeres de diferentes países, de diferentes naciones. Si estuviéramos con las hermanas de Asia, aunque hablan otro idioma, aunque tienen otras costumbres en cuanto a lo terrenal, pero nos une esos valores cristianos, estas creencias, nuestras doctrinas, nuestra fe y también nuestras costumbres cristianas. Si miramos fotos de hermanas de Asia, por ejemplo, de Japón, hermanas de Australia, hermanas de diferentes países, de Austria, por ejemplo, notamos que esa cultura del reino hace que nos parezcamos. Y a veces yo me pregunto, pero si somos de diferentes naciones, pero nos parecemos mucho, nos vestimos muy parecido, casi de la misma manera, y no hay un patrón establecido o reglas que por medio de una carta se les haga saber, o una cartilla de moda, o una cartilla de, así como hacen por ejemplo, en las tendencias de la moda en el mundo, que siempre están sacando colecciones, ¿cierto? De verano, de otoño, de invierno, y todo eso. Realmente nosotras como cristianas no manejamos eso, no lo tenemos, pero si miramos los rostros, si miramos la forma de ser, de actuar de nuestras hermanas, decimos, realmente el Señor hace cosas maravillosas, porque de diferentes lugares de la tierra, de diferentes lugares del mundo, pero Él nos ha dado esa cultura, esa identidad, de tal manera que como sus hijos, entonces todos tenemos de esa genética del Señor, y por eso es que nosotros nos parecemos, y por eso es que nosotros podemos compartir esos mismos valores, creencias y las costumbres que hacen parte de la cultura del reino. Descubriendo quién soy. Bueno, vamos a cuestionarnos un poquito, porque muchas personas se pasan la vida haciendo lo que ven a otras personas hacer. Y la Biblia habla de aquellas personas que siempre están mirando y fijándose en los demás, que viven según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice en Colosenses 2:8. Y estas son las personas que se dejan llevar por las tendencias del momento, por los estilos de pensamiento, por la filosofía actual. Y vemos que hay muchas personas que viven precisamente manipuladas, se dejan manipular por todo lo que es tendencia. Entonces vemos, ¿cuál es la tendencia de ahora? Bueno, tal vez lo más visible es la moda, y en las mujeres mucho más, ¿cierto? Porque nos llama la atención. Nos llama la atención, somos mujeres y nos gusta como lo bonito, lo que se está usando, lo estamos mirando, ¿cierto? Eso de alguna manera nos llama la atención. Pero hay cosas que no se ven así directamente a primera vista, pero que van calando en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, hablemos en este momento, y ya son como las filosofías, el pensamiento, las tendencias, de las costumbres de las mujeres a medida que pasa el tiempo, a medida que están en una generación o en otra. Y más adelantico voy a hablarles un poquito acerca de eso. Estamos viviendo tiempos donde importa más hacer dinero, ¿cierto? Hacer muchas cosas. Y tener también, tener casa, tener carro, tener comodidades, tener el mejor televisor, muchas cosas que hacen parte como del ideal del ser humano, posiblemente para ser feliz, ¿no?
soy feliz o seré feliz si tengo esa casa, si tengo ese carro, si tengo ese televisor, si tengo esto. A veces pensamos y nuestra vida va transcurriendo solamente en eso, en el hacer y en el tener. Y nos preocupamos muy poco por ser. ¿Qué es nuestra esencia? ¿Qué es realmente lo que hay en el interior? Lo que no se puede ver, pero que sí lo reflejamos. Entonces, tenemos que cambiar un poquito ese orden de prioridades. Bueno, yo no sabría en qué nivel cada uno se puede autoevaluar, si hay que cambiar un poquito o si hay que cambiar mucho, porque en este tiempo es muy fácil dejarnos llevar de todas esas tendencias que a la gente le interesa ahora más hacer y tener que ser, que su esencia. Entonces hay muchas personas que se pasan la vida haciendo cosas, atesorando bienes, y pasan los años y nunca realmente ha encontrado su verdadera identidad. Nunca sabe qué es o quién es esa persona, porque la nueva tendencia entonces hacia allá se va. Yo me acuerdo hace algunos años que había entre los jóvenes una tendencia muy marcada, que fue, por ejemplo, la cultura o la subcultura de los emos. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso, ¿cierto? Que eso fue una tendencia mundial. Entonces los adolescentes, todos iban hacia allá y todos querían parecerse, y la moda era para ellos, y la música, y bueno, muchas costumbres, muchos estilos de peinado, de vestir, muchas cosas. Y muchos jóvenes, yo diría que la mayoría de jóvenes fueron asimilando como una esponja toda esa tendencia, todas esas costumbres. Pero luego pasaron de moda, entonces llegan otras tendencias, otras filosofías. Entonces hay personas que no se han definido bien realmente qué es lo que son, qué es lo que quieren en la vida. Y una de las cosas por las cuales los jóvenes y las personas no tienen esa identidad definida es porque no han conocido al Señor. No han conocido esta verdad que usted y yo conocemos. Entonces son llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. A veces pensamos que la doctrina es solamente lo que se refiere a la unicidad, al bautismo, al arrepentimiento, pero doctrina en realidad quiere decir enseñanza. Entonces, todo lo que nos enseñan los medios, todo lo que nos están bombardeando, entonces la gente lo va asimilando, y cuando se aburren de eso, entonces tienen que cambiar y enseñan otra cosa, entonces la gente cambia todo su estilo de vida. Por eso es importante que nosotros y nosotras, las damas que están allí, podamos descubrir quiénes realmente somos. Vamos a seguir descubriendo quién soy, porque es muy importante que sepamos y podamos despejar esta inquietud, porque cuando una mujer cristiana no sabe quién es, mire lo que pasa, mire las consecuencias, porque a veces podemos decir, bueno, son solamente las del mundo, pero encontramos a veces mujeres en la iglesia, no hablo solamente de las jóvenes, porque pues sería solamente como atacar un grupo específico de la iglesia, pero esto le puede acontecer a una dama de cualquier edad o a un varón de cualquier edad. Pero en cuanto a una mujer, si realmente no sabe quién es y no ha descubierto cuál es su identidad, entonces la consecuencia, el resultado es que será una cristiana mediocre e inconforme. Entonces ahí ya nosotras podemos comenzar a autoanalizarnos y decir, bueno, ¿qué clase de cristiana soy yo? Si me considero mediocre o una cristiana inconforme, o si escucho que los demás hablan de mí de esa manera, o si, me siento de esa manera, es porque todavía no he definido bien cuál es mi identidad, todavía no sabes bien si perteneces al reino de las tinieblas o al reino de Dios. Y entonces esa cristiana va a tener una vida llena de conflictos, llena de interrogantes, llena de descontentos. Es que en la iglesia me exigen, es que me prohíben, es que me discriminan, en la iglesia no me dejan servir así, en la iglesia me hacen a un lado. Realmente no es la iglesia, sino que es tu mismo pensamiento, tu misma forma de ser. Todavía no está definida cuál es tu identidad, no sabes a qué reino perteneces. Y esto debemos prestarle mucha atención, porque a veces allí es donde está la causa
de aquellas hermanas, de aquellas, bueno, algunas son jóvenes, otras no son tan jóvenes, que tal vez no se sienten bien, del todo bien en la iglesia, y entonces se van al mundo y están en el mundo y tampoco se sienten bien y entonces quieren regresar a la iglesia. Son aquellos que decimos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Realmente no tiene una identidad definida y por eso su vida está llena de conflictos, llena de interrogantes, llena de descontentos. No está plena allí en la iglesia y fuera de la iglesia, pues tampoco, porque ya tiene un sello, una marca de Dios, y créame que su conciencia no la va a dejar tranquila. Así que por nuestra salud espiritual, realmente lo mejor es que nosotras podamos definirnos bien, definir nuestra identidad como hijas de Dios, como herederas del reino de Dios. Amén. Miremos cuál es la realidad del mundo, después de esta introducción que yo les he hecho acerca de lo que es identidad. ¿Cuál es la realidad del mundo en el cual nosotros estamos viviendo ahora? Bueno, vemos que han ocurrido cambios vertiginosos en la sociedad y todo esto ha causado mucha afectación, sobre todo en el núcleo familiar, en su afán por cambiar o modificar el plan original de Dios para la raza humana. Bueno, y tengo que remitirme entonces al libro de Génesis, cuando el Señor creó la primera familia. Primero creó a Adán, pero luego vio que Adán estaba solo y él decidió hacerle compañía, hacerle una esposa, una ayuda idónea. Y les dio cuál era el propósito de la familia, que era fructificar, que era multiplicarse, para que llenaran la tierra. Obviamente era la primera pareja, así que ellos no tenían límites, ellos podían tener todos los hijos que ellos quisieran. Ese fue el propósito de Dios al crear la familia. Y los cambios que ha venido sufriendo la sociedad pues han afectado y están realmente dirigidos a afectar, a derribar el núcleo familiar, porque quieren cambiar y modificar el plan original de Dios para la raza humana. Es indudable que estos cambios son sorprendentes, porque lo que más vemos ahora son antivalores, es decir, es lo contrario a los valores. Los valores son aquellas virtudes que una persona cultiva en su vida, que aprende y que practica y que se convierte en un hábito. Entonces eso se convierte en un valor que tiene esa persona. Pero ahora estos cambios, lo que están ellos proponiendo son los antivalores y más de proponerlos los están imponiendo, empezando por el adoctrinamiento a la niñez y la influencia a la adolescencia y juventud. ¿Con qué? Con cosas como tendencias, modas, ideologías, música, películas o series, videojuegos, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Es un largo etcétera porque inclusive en el marketing también se usa eso, en toda la tendencia de lo que está de moda, vemos esa influencia de antivalores y más adelante que les voy a mostrar una imagen también donde ustedes pueden ver reflejado eso directamente. Encontré esta imagen de un personaje que todos conocemos mucho, ¿cierto? Mafalda. Y Mafalda se está lamentando ahí, tiene una cara triste porque ve al mundo enfermo. Y creo que nosotros con la visión que Dios nos ha dado, con el discernimiento que Dios nos ha dado, realmente vemos que el mundo está enfermo. Si personas que no tienen el temor de Dios lo ven de esa manera, porque el creador de Mafalda no es un cristiano, pero esa es la percepción que tiene del mundo. Mire, es un mundo que está enfermo y no es solamente por el coronavirus, realmente no es solamente por eso, es por todo lo que está aconteciendo al mundo y que tiene a la sociedad alarmada, no solamente al pueblo cristiano, toda la sociedad está alarmada. Estaba leyendo un estudio de los hogares, cómo se han destruido en Latinoamérica y desde los mismos gobiernos están proponiendo, bueno, no todos los gobiernos, ¿no? Pero muchos de los gobiernos están proponiendo que haya leyes y que haya enseñanza en las escuelas para tratar de rescatar la familia como pilar de la sociedad. Entonces, vemos que esta realidad
es visible claramente, no solamente para nosotros como hijos de Dios, sino para las personas que realmente ven la situación del mundo. Vamos a continuar y yo quiero que miremos cada imagen que va aconteciendo, que va pasando allí. Miremos la primera imagen. Mire, una protesta donde en las calles se dice, cuidemos el diseño original de la familia. Y en el otro cartel, si ustedes pueden alcanzar a ver, dice, nuestro cuerpo no miente, dice quiénes somos, hombre o mujer. Bueno, hay una gran parte de la sociedad que sale a las calles y defiende el diseño original de Dios en cuanto a la familia. Realmente, pero los que defienden lo contrario está tomando tanta fuerza que realmente uno se queda sorprendido, porque antes nos pedían que fuéramos tolerantes, antes nos pedían que de pronto no discrimináramos a este tipo de personas con ese pensamiento, con ese comportamiento. Pero vemos que en el mundo ha habido tantos cambios, esos cambios vertiginosos, que ahora se tolera y se acepta más este tipo de conductas de ideología que la creencia en Dios, que el evangelio que salva, que el cristianismo. Entonces ahora resulta que poco a poco el propósito del enemigo es arrinconar al pueblo de Dios, arrinconar a todos los que creen en las verdades bíblicas, en los principios de Dios, en el diseño de Dios para la familia, de tal manera que poco a poco están haciendo aparecer que nosotros somos los que estamos equivocados. Y poco a poco, entonces, estas tendencias, estos pensamientos están avanzando en el mundo. Y entonces podemos ver, miremos la siguiente imagen, cómo ahora se está adoctrinando a los niños. Ellos están empezando con lo más frágil. Tal vez los mayores ya no vamos a cambiar de idea, obviamente, y ellos lo saben, pero entonces están empezando con los niños. Y vemos allí, por ejemplo, un libro de texto. Ustedes tal vez lo pueden ver, pero el título dice Coloreando la diversidad. Y pone ahí en dibujos que parecen muy infantiles, pues de hecho son muy infantiles, pero como muy inocentes, diría yo. Todo este tipo de relaciones que hoy por hoy la sociedad está defendiendo y quieren que se acepte. Y en la parte de abajo entonces le dicen a un niño, le dicen, vos podés ser una niña, un niño y puedes decidir qué es lo que quieres ser. Y más abajo o a un lado nos muestra otra imagen de dos mujeres con un niño, es decir, fomentando la idea de estos hogares conformados por parejas del mismo sexo. Vemos la siguiente imagen, lo que esto está ocurriendo, lo que está causando más bien en la mente de los niños. Esto está confundiendo la mente de los niños. Este es el resultado de ver como toda esta publicidad que se está haciendo, de tal manera que los niños ya no saben realmente qué es lo correcto. Y ahí vemos a un niño confundido. Allí ustedes pueden ver en las imágenes como todas las relaciones que se están manejando y que lo quieren presentar como algo anormal. Hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, y la otra es relaciones de personas bisexuales. Entonces los niños están confundidos. Realmente eso es lo que está causando el enemigo con todas estas ideologías. Miremos la siguiente imagen y vemos toda la afectación que está causando y realmente para mí son imágenes impactantes lo que nosotros vemos allí. Mire, ya con colores bonitos, con colores llamativos, yo diría que nos han usurpado los colores del arco iris, que es la señal del pacto que Dios hizo con el hombre, que no lo iba a volver a destruir, y ahora lo han tomado para dar significado a todo este tipo de perversidad que ahora se ve de una manera tan inocente, tan colorida, y que se ve como una tendencia para que los niños, los adolescentes, los jóvenes lo asuman y lo tomen como algo inocente. Pero allí directamente lo que se está fomentando es el lesbianismo, las relaciones homosexuales entre personas
entre mujeres. Y también, bueno, aquí estamos hablando en un congreso de mujeres, pero también se está promoviendo las relaciones entre parejas del mismo sexo, hablando de hombres. Y las otras imágenes también que quiero presentarles, mire la desubicación que tienen estos jóvenes, porque se ve que son jóvenes. Es una confusión mental que tienen y los vemos allí, mitad de rostro como hombre y mitad de rostro como mujer. Me impactaron demasiado estas imágenes y estaba leyendo y estaba investigando y veo que ahora hay padres, es que esto parece increíble, pero hay padres que aún en niños de muy corta edad les están permitiendo o les están enseñando, porque los niños son inocentes, esto es algo que se los están enseñando. Y les están como empujando y los están llevando a que ellos desde muy corta edad decidan cambiar su sexo, cambiar, bueno, si son niños, entonces que ellos quieran ser niñas, y si son niñas, que quieran ser niños, y a veces son hijos de personas famosas a nivel de la farándula, y esto lo ven como algo, pues, como una noticia muy sorprendente, con el objetivo de crear tendencia y que otros también quieran hacerlo. Así que vemos el peligro. Estamos viendo el peligro que nos está acechando y cómo el reino de las tinieblas está aprovechando cada oportunidad y quiere sembrar esa confusión en niños, en jóvenes, en adolescentes, de tal manera que ellos se pierdan, que ellos no sepan realmente cuál es su identidad. Continuemos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto tan terrible que está viviendo la humanidad? De este cambio de pensamiento. Bueno, no es que sea nuevo, pero ahora tiene muchísima más libertad que antes. Antes tal vez eso estaba como ahí medio oculto, pero ahora hay completa libertad. Consecuencias en la mujer, en este pensamiento y todas estas nuevas ideologías que se han levantado en el mundo, pero de alguna manera es una influencia, tal vez no sea directa, pero sí indirecta por el comportamiento de la sociedad, por el comportamiento de las personas con las cuales nosotros nos rodeamos y nos desenvolvemos. En las mujeres, la maternidad se ha postergado. Ahora lo más normal es tener hijos entre los 30 y los 39 años. Y sabe que esto ya es una tendencia muy marcada, sobre todo en las generaciones conocidas como mileniales y centeniales, sobre todo su deseo de no tener hijos. Y si usted habla con jóvenes, con chicas jóvenes, ellos dicen eso. Hace unos 10, 12 años, estábamos en Colombia, y en una de las iglesias donde estábamos allá, conocí el caso de un joven muy apuesto, y obviamente tenía muchas chicas a su alrededor, muchas pretendientes. Entonces, en consejería con él, porque tenía dificultades él a nivel personal y familiar, entonces yo le preguntaba acerca de sus aspiraciones de vida, y hace 10, 12, 15 años él me expresaba y él decía: yo ya decidí que no quiero tener hijos y no voy a tener hijos. Y de verdad, y han pasado los años y a veces uno le cuentan de fulano, de aquel, y realmente no, decidió que no iba a tener hijos y con pareja y todo, pero él dijo: no quiero tener hijos. Entonces, mire, a veces uno dice, bueno, es su pensamiento personal, pero realmente es la influencia de toda una sociedad y todo el pensamiento que ha llegado a nuestras diferentes países y que ha afectado a la sociedad, que ya ahora usted sabe que todo es globalizado. No es solamente el pensamiento de un país, sino lo que le llega a través de la información, a través de series, a través de la vida de muchos personajes que son famosos entre ellos. Entonces vemos todo esto como una afectación. Claro, una mujer ya a esa edad pues ya no puede tener la misma cantidad de hijos que si hubiera empezado a los 20, 22, 25 años. Entonces es obvio que ha disminuido el número de hijos, la familia se ha reducido a causa de que la maternidad se ha postergado. La ideología de género es otra cosa que está afectando bastante la familia y la sociedad. Está trastornando la mente de los niños
y jóvenes para hacerlos desviar del propósito divino. Y entonces allí vemos que para los niños ya con esos colores tan bonitos, pues ya se les quiere hacer parecer a ellos que es muy normal ver todo esto, que ellos pueden cambiar su sexo, ¿cierto? Si nacieron hombres, que pueden hacerse mujeres. Si nacieron mujeres, que pueden hacerse hombres. O que es normal tener una relación con una persona del mismo sexo. Lo hacen ver ya de manera muy, muy inocente. Es más, estaba leyendo que precisamente en estos días, y hoy creo que se está celebrando un día muy famoso para la comunidad LGTBI, bueno, todo el abecedario, porque cada día se están aumentando más grupos a este conglomerado que defienden todo esto, y está llegando a unos niveles de perversión, pero que son abominables delante de Dios, y creo que a cualquier persona le sonaría pues muy terrible, porque ahora quieren que a ese grupo que ya tiene aceptación por muchos gobiernos y en muchas sociedades, entonces que se le aumente ahí otro subgrupo, que son aquellas personas adultas que aman a los niños, pero no es que los aman para ayudarlos, que los aman para darles educación, que los aman porque quieren ayudarlos a salir adelante, sino ese amor que ellos están diciendo que aman a los niños, realmente lo que se refiere es a la pedofilia, es decir, que quieren abusar de los niños y quieren ser aceptados por la sociedad y por los gobiernos. Y créame que esto está tomando bastante fuerza en el mundo. Y se está atacando a lo más inocente de nuestra sociedad y de nuestra familia, que son los niños. El propósito es hacerlos desviar del propósito divino. Las parejas del mismo sexo cada día va creciendo, pues han sido aceptados por la sociedad y están exigiendo derechos a sus gobiernos de permitirles adoptar hijos. Entonces, miren ustedes el nivel de perversidad al que ha llegado la sociedad en el mundo. Amén. Bueno, continúo entonces. El nivel de perversidad al que ha llegado el mundo a causa de toda esta ideología. Miremos las consecuencias en la mujer. Bueno, yo quisiera que me confirmaran si me están escuchando. Estoy viendo otra imagen allí en el retorno que tengo de imagen. Amén, amén. Consecuencias en la mujer. En esta nueva, muchas gracias. Bueno, ya les veo ahí. En esta nueva, mire cómo se le ha llamado. Es que el enemigo realmente es muy sagaz. En esta nueva reingeniería social que presenta la ideología de género, la familia no es un núcleo cuyo fin es el descrito anteriormente, de procreación, de transmisión de la visión divina a las generaciones posteriores. No, en esta nueva cosmovisión, el protagonista es el individuo, su placer, sus intereses egocentristas. Así que este es un escenario en el que normalmente no aparece Dios. Aquí no han tenido en cuenta a Dios para nada. Y todo lo mencionado anteriormente va en contra de lo que es el propósito real de Dios para el hombre y para la mujer. Y por eso debemos tener muy en cuenta lo que nos dice y lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, aquí podemos ver, por ejemplo, una camiseta, una chica con una camiseta y se ve en colores bonitos, en colores agradables, ¿cierto? Y a veces no tenemos cuidado de los símbolos o de lo que nosotros estamos publicitando, porque de alguna manera le estamos haciendo propaganda o publicidad a algo. Y allí claramente nos está hablando de una relación homosexual entre mujeres, ¿cierto? Lo que se llama lesbianismo. Y parece de una forma como tan inocente, pero realmente no lo es. Y abajo pues tenemos también allí un símbolo de corazón, una figura de corazón que simboliza amor, y dos mujeres están promoviendo realmente todo lo que tiene que ver con estas ideologías. Amén. Bueno, continuamos entonces ya mirando lo que tiene que ver
con el mundo que nos está rodeando, con lo que estamos viviendo, con estas influencias malignas, que esto es tan terrible, hermanos, realmente es tan terrible. Mire, estaba leyendo que hay padres de familia que están fomentando esto entre sus pequeños hijos y los están preparando para ser los líderes de este movimiento que ya ha tomado gran fuerza, que es el movimiento de la ideología de género. ¿Sabe qué están haciendo? Están inyectando a sus hijos hormonas para que si son niños tomen la forma, el cuerpo de una niña. Y si son niñas, entonces le están también inyectando hormonas para que vayan tomando la forma, el cuerpo, los músculos de un niño. Esto me parece terrible porque esto es como un experimento genético. Esto es algo terrible que a veces los mismos padres lo están haciendo, empujando a la nueva generación. Y finalmente, ¿qué es lo que se busca? Alterar el propósito divino. El propósito de la familia es, uno de los propósitos es la procreación, el acompañamiento, ¿cierto? El amor entre esposos, el amor en la familia. Y lo que están tratando de hacer es de detener o minimizar la natalidad, porque parejas del mismo sexo ya no se pueden reproducir. Realmente eso es un plan a muy, bueno, no diría que fuera a muy largo plazo, a mediano plazo. Es un plan que se gestó durante muchos años y que ya está en acción. Amén. Yo pienso que ese es el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Hace parte de ese misterio de la iniquidad que ya está en acción. Pero miremos el proceso de Dios, porque tenemos que mirar realmente qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada mujer y cómo dejarnos muy en claro cuál es esa identidad que nosotras necesitamos. La obra de Dios es en una mujer, tiene la finalidad de que la mujer recupere la imagen suya, es decir, la imagen de Dios en su vida y pueda vivir en santidad en el mundo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotras como mujeres cada día estemos allí cultivando, que nos estemos dejando moldear por Dios y que si hemos perdido algo de esa imagen de Dios en nuestra vida, podamos recuperarlos. Filipenses 2, 13 al 15 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y continúa diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mire, la generación en la cual estamos viviendo ahora. Y eso lo dijo Pablo desde hace muchos, ¿cuántos siglos atrás? Mire, estamos hablando ahora de mujeres preparadas para el desafío del siglo XXI. Y Pablo ya lo estaba escribiendo a los filipenses hace 20 siglos antes. Mire, él decía, en medio de una generación maligna y perversa, después de 20, 21 siglos, imagínense cómo será, cómo habrá crecido, cómo ha crecido esta perversidad, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Aquí él nos dice que tenemos una misión, es de resplandecer, ser luminares en medio de este mundo que está lleno de oscuridad, en medio de esta generación maligna y perversa, que tenemos que ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, es decir, no permitir que esto nos salpique. Yo sé que esto es casi que imposible porque la influencia que tenemos es demasiada, el bombardeo que tenemos es demasiado, pero por eso Dios nos permite capacitarnos, aprender para que vayamos limpiándonos de todo aquello que comienza a contaminar nuestra vida. Amén. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso de identidad en el reino de Dios? ¿Cómo nos vamos conociendo yo que estamos metidas, que estoy metida o que usted está allí dentro de este proceso? Bueno, tenemos que mirar que es un proceso espontáneo. Que es espontáneo, es algo que no es obligado, es algo que a medida que escuchamos la palabra de Dios va aconteciendo en nuestra vida. Amén. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, pues no habrá fe. Y la fe nos lleva a obedecer lo que nos dice la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta, pero tiene que empezar por
escuchar, por oír la palabra de Dios, y de esa manera entonces ya es un proceso que será espontáneo, no va a ser presionado, no va a ser obligado. A través de este proceso, entonces, una mujer deja las costumbres antiguas y adopta las nuevas costumbres. Yo diría que más que costumbres también son ideologías y pensamientos, porque yo creo que en este tiempo nuestras jóvenes, nuestras mujeres, nuestras niñas tenemos que comenzar a enseñarles y a decirles que ellas tienen que ponerse también en las manos de Dios y preguntarle al Señor realmente cuál es su voluntad para ellas, amén, y que ellas puedan identificarse como chicas, como adolescentes, como jóvenes que hacen parte del reino de Dios. Y como parte de ese reino tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra fe y también tenemos la palabra de Dios, que es la que nos gobierna. Así que en este proceso entonces se dejan costumbres antiguas y se adoptan nuevas costumbres. Es al ritmo de Dios. A veces queremos nosotros como alterar ese proceso. Y bueno, el Señor es el que decide el proceso que va a tener en la vida de cada mujer. Vemos que en algunas es un proceso lento, en otras es un proceso más rápido, en otras es inmediato, ¿cierto? Pero de igual manera así actúa el Señor. Si miramos los milagros de Jesús, hubo milagros en el que Él actuó de inmediato, ¿cierto? Pero hay otros milagros en que hubo un proceso, como aquel que lo mandó al estanque a lavarse, ¿cierto? Y muchos más ejemplos también a los leprosos que le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote, y mientras ellos iban, fueron sanos de su lepra. Así que no fueron de inmediato, sino que transcurrieron en un lapso de tiempo. Así que esto es al ritmo de Dios. Pero el cambio siempre es observable. Siempre tiene que dejarse ver. Nadie puede decir, bueno, ya ahora tengo una nueva identidad, soy hija de Dios, pertenezco al reino de Dios y sigue con sus viejas costumbres. No, esto no tiene lógica, porque el cambio es observable, así sea poco a poco, pero tiene que ser observable. Miremos la mujer del reino. ¿Cómo es la mujer del reino? Bueno, es la que se ha sometido a este proceso poco a poco, al ritmo y al tiempo de Dios. Cuando una mujer tiene un encuentro personal con Dios que transforma su vida y decide entregarse por completo para hacer la voluntad de su amado y no hacer su propia voluntad. Allí vemos entonces que Dios está obrando en la vida de una mujer, que ella ya está metida en el proceso de Dios, ya no solamente es una observadora, ya no solamente está mirando a las otras de allá, a las hermanas, a las jóvenes de la iglesia, sino que dice, bueno, yo también quiero tener esa identidad, yo también quiero pertenecer al reino de Dios. Es cuando ella entonces tiene ese encuentro personal con Dios, se entrega por completo y ya decide no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Señor Jesús, que es nuestro amado. En esta mujer comienzan a verse esos cambios, ¿cierto? A verse esas características. Miren, en esta mujer no hay amargura, en esta mujer no hay quejas, en esta mujer no hay argumentos, en esta mujer no hay rebeldía, en esta mujer, por el contrario, lo que encontramos es que hay docilidad a la palabra de Dios. Por eso decía que cuando hay una cristiana frustrada, una cristiana enojada con Dios, enojada de pronto con las cosas que se le piden en la iglesia que ella haga, pues realmente es porque todavía no tiene su identidad no está definida todavía. Pero cuando una mujer ya tiene definida su identidad y quiere pertenecer al reino de Dios, entonces obviamente todo eso se va a ir. No va a haber amargura, ni quejas, argumentos, rebeldía, sino que es una mujer dócil a la palabra de Dios. Amén. La mujer del reino. ¿Cómo es esa mujer? Entonces, continuamos en ese proceso. Aunque tengamos toda esa influencia del mundo a nuestro alrededor, pero ya sabemos que Dios nos tiene en un proceso y nos está trasladando de un reino a otro. Esa mujer del reino no se deja engañar y seducir por la vanidad. Bueno, yo creo que todas las mujeres somos vanidosas en alguna medida. Realmente eso hay que reconocerlo. Tenemos algún tipo de vanidad, pero otra cosa es cuando se deja seducir y se deja dominar por la vanidad. La mujer del reino de Dios no se deja seducir por la vanidad, porque esto se convierte en un obstáculo en su relación con Dios. ¿Por
porque tal vez se le da más importancia a aquello que es vano, ¿sí? Aquello que es efímero, eso es lo que quiere decir vanidad. Aquello que realmente es como una apariencia, que no es la esencia, sino la apariencia. La mujer del reino no es aquella que su apariencia física es la de una mujer superficial, vanidosa y narcisista. Una mujer narcisista es una mujer enamorada de sí misma. Que sí, hay mujeres que uno dice, ay, pero tan orgullosa que es, tan vanidosa que es. A veces estamos luchando como con esas cosas, ¿cierto? Pero recuerda, hermana, que esto es un proceso de Dios. Así que esto es al ritmo de Dios. Lo importante es que usted se ponga en las manos del Señor y que permita que el Señor trabaje en su vida. Mire lo que dice la Biblia, y yo creo que la Biblia es muy clara. Mire, más que los argumentos que yo le pueda decir a usted en esta tarde, más que las chicas, más que los argumentos que le diga su mamá, su maestra, la esposa del pastor, más que eso, porque a veces eso entra por un oído y sale por el otro, pero más que eso es lo que dice la palabra de Dios. No quiero decir que no sea valioso, sí, pero cuando las palabras no pueden hacer nada, hacer efecto, pues la palabra de Dios sí tiene un efecto poderoso. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén, gloria al Señor por eso. Así que ya no somos esclavas de la vanidad. La mujer del reino, miren los cambios que ya son observables. Es cuidadosa en su vestir. Ahora, no significa que tenga que estar mal vestida. Por el contrario, la Biblia enseña en 1 de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Así que no quiere decir que tiene que ser un poquito abandonada o dejada o descuidada, diría yo, en su forma de presentarse, porque esto daría mal testimonio de la iglesia, daría mal testimonio de usted como hija de Dios, daría mal testimonio de usted como representante de Dios. Mire, lo que debe tener en cuenta, todas nosotras debemos tener en cuenta, es que en nuestra forma de vestir estemos demostrando que tenemos temor de Dios. Amén. Que tenemos respeto, reverencia a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente está con nosotras o va con nosotras a la iglesia, o algunas dicen, está en la iglesia, entonces como me voy a encontrar con Dios, entonces tengo que ir vestida adecuadamente. Pero como el Señor se queda en la iglesia, algunas piensan así, entonces en mi casa me puedo vestir como sea, y al colegio, y a la universidad, y al trabajo, y en la playa, y bueno, parece que al Señor lo dejáramos encerrado en el templo o en la iglesia y ya toda la semana libres sin Dios. No es así. Tenemos que demostrar que tenemos temor de Dios porque Dios va con nosotras a todo lugar. Dice que debe ser con decoro. Decoro quiere decir buen gusto. Bueno, al Señor le gusta que usted se vista bien, que las mujeres nos presentemos bien. Qué bonito que digan, esa mujer tan bien vestida, tan bien presentada, es una hija de Dios. Amén. Eso da buen nombre a la iglesia, al evangelio. Que debe tener pudor. Pudor quiere decir que sintamos, que seamos prudentes y que sintamos vergüenza de mostrar nuestro cuerpo. Eso es lo que quiere decir pudor, porque realmente eso es algo que tiene que caracterizar a una mujer cristiana, a una mujer que su identidad la tiene definida como que pertenece al reino de Dios, se viste con pudor, es decir, le da vergüenza mostrar su cuerpo, mostrar más de lo que realmente debe mostrar, que es prudente a la hora de escoger su ropa. Y modestia quiere decir con moderación, es decir, sin exageraciones, sino que es una mujer modesta. Si toma en consideración estos principios, siempre vestirá de una manera que honre a Dios. Mire, primero que honre a Dios, que la honre a ella misma, que honre a su esposo si es casada, que honre a su familia y que honre también a la iglesia de la cual hace parte. ¿Sí? Entonces, no es que tiene que ser estas medidas, tiene que ser esta moda, no. Si cumple con estos requerimientos, ya está bien. Y usted se estará identificando como una mujer del reino de Dios. Amén. Así que las mujeres que tal vez han tenido conflictos con esto es porque todavía tal vez están claudicando y tal vez todavía están en ese proceso de identificarse con Dios y con su reino.
La mujer del reino. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4. Que el adorno de ustedes, miremos esas dos imágenes que hay ahí, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Miremos la otra imagen que sigue. Así que, mire la diferencia, mire el cambio que hace el Señor. De la vanidad, de las apariencias, y ahora dice el Señor, así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Qué diferencia, ¿cierto? Una mujer lozana, una mujer radiante, una mujer que demuestra transparencia, que demuestra sencillez, que demuestra como esa presencia de Dios en su vida y que no se avergüenza, porque tiene bien definida su identidad, sabe a qué reino permanece. Amén. La mujer del reino es aquella que está plena en Dios, es decir, que se siente completa. No es la que vive acomplejada, no. Si usted, hermana o jovencita, o bueno, tal vez una mujer que está llegando a la iglesia, todavía se siente así como un poquito acomplejada, no, es decir, dicen aquí en Honduras, no le dé pena o no le dé miedo. No, usted está en el proceso de Dios. Permita que Dios siga trabajando en su vida. Amén. La mujer del reino está plena en Dios y ha comprobado lo que dice la palabra. Es decir, se siente completa. Y ella dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, se deleita en el Señor. Tiene esa completa libertad de acercarse al Señor, de sentir su presencia y se siente completa. Mire, créanme que cuando uno está bien identificado y sabe que pertenece al reino de Dios, no le hacen falta las otras cosas. Es algo con lo que luchan las damas cuando llegan a la iglesia, ¿cierto? Es una lucha interna que tienen. Pero yo puedo decirles que cuando uno está lleno de Dios, cuando uno sabe a qué reino pertenece, créame que es prueba superada. Realmente no hay conflictos, no hay amarguras, no hay vacíos, porque alguna dice que tal vez alguna joven dice, no, es que tengo un vacío porque todas mis amigas hacen esto y yo no lo hago, porque todas mis compañeras se visten así y yo no puedo, porque dicen es como que le están prohibiendo. No, tienen un vacío, pero ese vacío Dios lo puede llenar cuando te metas al proceso de Dios, cuando permitas que Dios haga la obra en tu vida y cuando te sientas plenamente identificada como una mujer del reino de Dios. Amén. Miremos este otro detalle. La mujer del reino reconoce que Dios está con ella en todo momento y que va con ella a todo lugar. Amén. Mire, y todo lugar implica no solamente la iglesia. Ella sabe que el Señor va con ella al paseo, va con ella a hacer las compras, va con ella al mall, va con ella al restaurante, va con ella a la playa, va con ella cuando va a visitar a la familia, a las vecinas, cuando va al colegio, cuando va a la universidad, cuando va al trabajo, y por eso siempre está vestida y se presenta como lo que es, como una embajadora de Dios en la tierra. No anda por ahí como si no fuera hija de Dios. Ella conoce cuál es su posición y como conoce la posición que tiene, la identidad que tiene, así mismo se presenta. Y yo quiero que miremos allí esas opciones, porque el ser hija de Dios, el ser cristiana, no quiere decir que vamos a ser descuidadas. No. Mire, Dios nos da la posibilidad de poder vestirnos con decoro. Miremos allí, por ejemplo, hay algunas opciones que yo encontré acerca de cómo una mujer cristiana puede presentarse muy bien. Mire, hay diferentes opciones. Usted puede vestirse de una manera casual, pero identificándose como una embajadora de Dios en la tierra. Puede vestirse de una manera deportiva o sport y se está identificando como una embajadora de Dios en la tierra. Y puede vestirse también elegante. Y eso no le quita que usted sea una hija de Dios, que usted sea una embajadora de Dios. Segunda de Corintios 5:20 lo dice muy claramente. Si usted quiere lo puede mirar allí en su Biblia. Segunda de Corintios 5,
20 nos lo dice de esta manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así que usted es una embajadora en nombre de Cristo. ¿Embajadora dónde? En su vecindario, en su lugar de trabajo, allí con su familia que es inconversa, con sus compañeras, con sus amigas. Bueno, en todos los ámbitos en que nosotros nos movemos debemos presentarnos como lo que somos, como embajadoras de Dios en la tierra. Él nos ha dado su identidad y con esa identidad nos dice, bueno, ya tienes la identidad del reino de Dios, ahora tú eres una embajadora. Y un embajador allá en su país o en la isla o aquí en Honduras o en cualquier lugar, un embajador va al gobierno local y presenta sus credenciales y recibe reconocimiento porque está representando a su país, a una nación, a un pueblo. Igualmente nosotras estamos representando al reino de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha dado una posición muy importante en su reino. Mire, ahora somos embajadoras y debemos llevar este puesto con dignidad. Amén. Pensemos un momentico en la mujer del reino soltera, la que es soltera, porque usted dice, hermana, eso es para las casadas. No, la soltera también. Dice la Biblia que la mujer soltera es pura y se ocupa de las cosas de Dios. Qué bonito ver ese grupo de chicas que yo veía ahora. Bueno, veo mujeres muy jóvenes, lo poco que pude ver cuando estaban empezando el servicio, alabando y adorando al Señor. Qué bonito es que la juventud la dediquemos para servir al Señor, que la dediquemos para deleitarnos en Él, en ocuparnos de las cosas de Dios. Yo recuerdo nuestro tiempo de soltería, la hermana Mónica, allá en su ciudad en Manizales, mi persona allá en Pereira, y nos encontrábamos muchas veces también en los eventos, siempre sirviendo al Señor. Ese fue nuestro medio, nuestro ambiente, y nos sentíamos tan agradecidas con Dios, tan privilegiadas que Dios nos permitiera servirles. Esa era nuestra pasión. Bueno, no es que haya dejado de ser nuestra pasión, lo que pasa es que ya no somos tan jóvenes, ya estamos ahora casadas. Y aquí les estoy hablando a las solteras, que es pura y se ocupa de las cosas de Dios. Amén. Es importante tener en cuenta eso. Para ocuparnos de las cosas de Dios debemos mantener esa pureza. Porque si queremos ocuparnos de las cosas de Dios, pero no cuidamos nuestra vida personal, nuestra relación íntima con Dios y tal vez no somos puras, ¿cierto? No tenemos un buen testimonio delante de Dios. Realmente, pues ese servicio a Dios no va a tener ese respaldo que usted podría tener si es una joven pura, que además se ocupa de las cosas de Dios. Dice 1 Corintios 7:34, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Amén. Así que las dos cosas van allí muy ligadas. Santa en su cuerpo y santa en su espíritu. No puede ser una cosa muy liberada en su cuerpo y santa en su espíritu. No, tenemos que tomar las dos cosas, entrelazarlas, y la Biblia nos pide que sea santa en cuerpo como en espíritu. Amén. La soltera, ella sabe que la palabra de Dios se cumple y por eso obedece y entrega su futuro en las manos del Señor Jesús. ¿Qué es lo que ella entrega? ¿Qué tiene que ver con su futuro? Su carrera, si no la ha iniciado todavía, su novio, si no tiene su novio todavía, su esposo, que todavía no lo tiene porque es soltera. Entrega ese futuro en las manos de Dios. Señor, ayúdame, guíame, dirígeme. Su hogar, que lo va a tener, que es su aspiración tenerlo. Sus hijos, porque yo creo que las hijas de Dios, acuérdense de esa tendencia de ahora, es una influencia muy fuerte y realmente es algo que tenemos que saber manejar, porque no podemos dejarnos llevar solamente de la ideología de este mundo moderno, sino que tenemos que dejarnos guiar es por lo que nos dice la palabra del Señor. Así que hasta por los hijos hay que pedir, hay que presentar ese futuro en las manos del Señor. En resumidas cuentas, dice San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todo, hablando de las solteras, carrera, novio, esposo, hogar, hijos, trabajo, bueno, todo eso vendrá por añadidura, pero si se busca primeramente el reino de Dios
y su justicia. Mire, el reino de Dios, aquí está hablando claramente, ese reino al cual nosotras pertenecemos, ese reino con el cual estamos identificadas. Ahora, de la mujer casada. De la mujer casada es aquella, la mujer que pertenece al reino de Dios, es aquella que tiene una conducta intachable y es sujeta a su esposo y con su testimonio honra a Dios. Eso puede, realmente si yo estuviera dando una conferencia en una universidad o en otro espacio, seguramente muchas personas tal vez levantarían su mano y dirían, no estoy de acuerdo con esto. Pero yo le estoy hablando al pueblo de Dios y tenemos un libro que Dios nos ha dado como manual, amén, y que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor eso nos lo enseña. Tal vez hay algunas hermanas que no están muy de acuerdo, pero realmente su desacuerdo no es conmigo. Su desacuerdo será con lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque también para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que aquí nos está diciendo ya cómo es, de qué manera se identifica una mujer que pertenece al reino de Dios. Es la que tiene conducta intachable y es sujeta a su esposo. Y con ese testimonio honra a Dios. Podríamos hablar mucho de esto porque ahora en las parejas modernas y con todas estas tendencias e ideologías, pues cada uno pide su espacio y pide que se le respete, ¿cierto? Respéteme mi espacio, no me pregunten, no se meta mucho en mi vida, no puede mirar mi celular, no puede saber quiénes son mis contactos, no pueden mirar mis mensajes, necesito tiempo, es decir, necesito mi espacio, es lo que más se escucha decir, ¿cierto? Y se llega a unos extremos, por ejemplo, en países donde hay esos carnavales tan famosos, que durante ese tiempo de carnaval, bueno, y aquí en Honduras también he escuchado que sucede así, hay una ciudad muy famosa por sus carnavales, y nos dicen los que viven allá que en esa semana de carnaval, las parejas se les olvida que son casadas. Todos tienen libertad, el hombre puede hacer lo que quiere y la mujer puede hacer lo que quiere. Mire hasta dónde hemos llegado, reclamando su espacio. Pero esto es en el mundo, en el reino de las tinieblas, porque en el reino de Dios, como canta el hermano muy famoso en nuestra iglesia, en el reino de Dios todo es distinto, todo es distinto. Amén, amén. Bueno. No puedo escucharles, pero yo creo que sería hermoso poder escucharles y poder juntas alabar al Señor y decir gloria a Dios por la palabra del Señor que estamos recibiendo en esta tarde. Amén. Finalmente, yo quisiera que pudiéramos llegar a reconocer lo especial que somos, que tú, hermana, llegaras a reconocer lo especial que eres y que Dios nos está preparando cada día para el desafío del siglo XXI. Mire, el panorama que yo le presenté del mundo en el que estamos viviendo, yo sé que no es desconocido para ustedes, yo sé que no es desconocido porque la isla no es un país alejado y hay muchas cosas que se ven allí por causa del turismo y por causa de ser un lugar muy visitado, así que son cosas que no están escondidas, ustedes están muy bien enterados de esto, pero Dios quiere que esta tarde reconozcas que realmente eres muy especial para Dios. Amén. Y que el Señor quiere que continúes en ese proceso y si todavía no tienes la identidad, que te dejes moldear, que te dejes trabajar por el Señor y que continúes en esa búsqueda hasta que finalmente el Señor pueda dar testimonio de ti y decir, bueno, ya te voy a dar la identidad. Como cuando vamos a pedir la cédula o la tarjeta de identidad. Primero se hace la solicitud, se va a la oficina o a la embajada o a la notaría, bueno, al lugar donde sea en cada país, se hace la inscripción, toman las fotos, toman las huellas, dice, espere. Tiene que esperar 6 meses, tiene que esperar 1 año, no sé cuánto tiempo demora en su lugar, pero hay que esperar. Tal vez algunas están en ese proceso de esperar. El Señor está puliendo su vida, está moldeando su vida hasta que por fin le dicen, acérquese que ya llegó su identidad, llegó su cédula, llegó su tarjeta de identidad. Entonces ya usted puede mostrarle y decirle, sí, ahora sí soy ciudadana,
Ahora sí tengo con qué identificarme. Bueno, Dios quiere que reconozcas lo especial que eres y el Señor tiene esa identidad disponible para ti. Pero para que la tengas, tenemos que someternos al proceso de Dios. Hoy debes reconocer que la vida cristiana es una vida de libertad, no de libertinaje. Lo que el mundo está promoviendo ahora es el libertinaje, pero el Señor lo que Él quiere es darnos una vida de libertad. Nadie te obliga, sino que tú ya sabes quién eres y cómo debes conducirte. Y el Señor nos lo dice en su palabra, lo leíamos al comienzo, mas vosotros sois linaje especial, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. O sea, hay un propósito. No es solamente que, bueno, se lo voy a dar por cualquier cosa, sino que dice para que anunciéis, dice aquí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero contarles brevemente algo que me sucedió a mí aquí en Honduras. Nosotros ya por el tiempo que tenemos de vivir aquí en el país, como residentes, ya se nos cumplió el tiempo de solicitar la nacionalidad. Entonces, por facilidad de documentación nuestra, por facilidad también para la iglesia, en razón a que mi esposo es el representante legal, pues era conveniente que optáramos y que pidiéramos la ciudadanía hondureña. Entonces llevamos todos los documentos, todo. Para él no fue difícil porque él como presidente de la iglesia, pues fue mucho más fácil que se la dieran. En el caso mío, y nos dimos cuenta que para obtener esta ciudadanía es complicado, porque entonces comenzaron a hacer una serie de preguntas, de requerimientos y de pronto de cosas, de requisitos que tenía que llenar. Y obviamente, pues, solamente decir soy esposa del misionero, pues eso para ellos no revestía como no llenaba los requerimientos que ellos pedían. Entonces comenzaron a buscar, ¿cierto? De qué manera el abogado o los abogados que estaban ahí, de qué manera se le puede solicitar a esta persona que le den la ciudadanía. Entonces nos dimos cuenta allí que esta nación, que este país, para darle la nacionalidad a alguien, tiene que ser una persona que le represente algún beneficio, que pueda retribuir algo al país, no simplemente que es hijo de o esposa de o bueno, cualquier persona que quiera tenerlo, sino que tiene que, por decir, tener méritos. Bueno, son las políticas de aquí, los requerimientos. Entonces comenzaron a buscar y buscaron diferentes formas. Bueno, que trabaje en tal parte, y vamos a hacer, decía el abogado, vamos a hablar con alguien y que firme ahí que ella trabaja en tal parte, que firme en tal organización. Mi esposo le dijo, no, porque nosotros somos cristianos. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es un fraude, eso es mentira, eso no está bien. Es nuestro testimonio, así nadie se dé cuenta. Entonces eso no lo vamos a hacer. Y el abogado se rascaba la cabeza, ¿pero qué vamos a hacer? Y comenzaron a ver, ¿qué puede ser? Cuénteme usted qué ha hecho, qué ha estudiado, qué hace. Bueno, pues yo realmente un trabajo como tal no tengo, yo trabajo al lado de mi esposo, yo le ayudo a él en la obra, pero eso no representaba nada para el país ni para lo que estaban pidiendo. Entonces, finalmente, mirando allí en toda mi documentación, entonces encontraron que tengo un título profesional. Entonces dijeron, esto lo vamos a usar y vamos a tener esta opción a ver si nos la aceptan. Cuando ya metimos el diploma de mi título de psicóloga y ya estaba apostillado y todos los sellos que se necesita de un país a otro y lo llevamos allá, entonces ahí fue aceptado. Cuando preguntamos por qué, pero ¿por qué tantos requerimientos? Realmente yo no estoy trabajando en una empresa como ejerciendo esta profesión, pero ¿por qué para ellos? Entonces la razón que nos dijeron es que dicen, nosotros para darle nacionalidad tiene que ser una persona que aporte, que traiga algún beneficio al país. De lo contrario, si no acredita eso, simplemente le negamos la nacionalidad, no se la vamos a dar.
Entonces, si eso lo requiere, si eso lo pide un gobierno aquí en la tierra, un gobierno terrenal, y usted dirá, pero ni que fuera un país de Europa, ¿cierto? Ni que fuera otro país, ¿cierto? Pero son los requerimientos de este país, de esta nación. Así que mire que hasta para lo terrenal hay requisitos, hay normas, hay procedimientos. ¿Por qué les quise decir yo todo eso? Porque el Señor también está haciendo un proceso en la vida de cada persona, en la vida de cada mujer, y la está preparando para que el momento en que le dé la identidad le diga, ahora sí, ya cumpliste con todos los requisitos, ahora sí te puedo dar la identidad que perteneces al reino de Dios. Amén. Cuando ya se tiene como ese entrenamiento, cuando ya nos hemos puesto en las manos de Dios. Así que nadie te obliga, sino que tú ya sabes quién eres y cómo debes conducirte. Entenderás que la vida cristiana es una vida de plenitud y que desde hoy te vas a conducir como lo que eres, como una embajadora en nombre de Cristo. Ya leímos el versículo en 2 de Corintios 5:20. Finalmente vas a llevar una vida que agrade a Dios, porque te habrás dado cuenta finalmente quién eres, que eres una hija de Dios, que eres hija del Rey de Reyes. Y una cosa muy importante con la que quiero terminar, las hijas de los reyes no viven como plebeyas, no, las hijas de los reyes tienen una educación diferente, tienen un comportamiento diferente, tienen un cuidado especial, y ese es el cuidado que Dios nos da a ti y a mí como hijas suyas, como mujeres que hacemos parte del reino de Dios y mujeres que Dios nos está preparando para el desafío del siglo XXI. Amén. Mujeres muy aparte, ya no somos de este reino de las tinieblas con todas sus ideologías, con toda su confusión, con todo el daño que están ocasionando a la sociedad, a la familia, a los niños, a los jóvenes. Ahora el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos está diciendo hoy eres una hija mía, eres hija del Rey de Reyes. Y por eso las hijas de los reyes no viven como plebeyas, por eso tienes una vida diferente, por eso he hecho un proceso en tu vida, por eso te estoy moldeando, porque eres ese real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas. Amén. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha trasladado a ese reino de Dios al cual hoy, por gracia y voluntad de Dios, tú y yo hacemos parte. Amén. Bueno, no sé en qué parte del proceso vas, pero quiero animarte a que continúes, a que continúes. Si ya tienes la identidad, si ya cuando te ven te identifican y te dicen, como cuando uno habla en un país que habla otro idioma, ustedes tienen la experiencia, ¿no? Y usted se les sale su español fluido, de una vez dicen, no es de aquí. Y por su acento van a decir, es de tal país o es de tal otro país, ¿cierto? Igualmente, así es nuestra vida. Cuando nos paramos, cuando hablamos, cuando actuamos en el medio en que trabajamos, nos van a decir, tú no eres de aquí, tú no eres de este mundo, tú no eres de este reino, tú eres diferente. Claro, eres una hija de Dios. Y todas esas filosofías y todo eso, ahí estamos. Dios nos ha puesto en ese medio para que seamos como esa resistencia, ¿cierto? Como seamos ese muro que no permite el avance de las tinieblas. Pero todo eso cuando estamos bien identificadas con Dios, cuando sabemos cuál es nuestra identidad, cuando sabemos cuál es nuestro lugar, cuando sabemos a qué reino pertenecemos. Amén. Hermanas, que Dios nos ayude y que sigamos siendo esas mujeres que Dios está trabajando, que está formando para el desafío del siglo XXI. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y contra potestades. Pero no estamos solas, porque con nosotros está el Rey de Reyes, con nosotras está el poderoso gigante. Que Dios nos ayude, mis hermanas. El Señor les bendiga. Siguen ustedes allí, hermanos, para que oren con todo el pueblo de Dios que está allí reunido. Amén, amén.
Dios les bendiga, Dios le bendiga, Aleluya hermana al Marianet. Señor. Muchísimas Aleluya, gracias, que Dios le Señor, bendiga aleluya. grandemente. Tremenda enseñanza y la vamos a poner por práctica, amén. Muchísimas gracias, hermana, de verdad estamos muy, muy agradecidos con usted. Bueno, hermanos, antes de dar por terminado nuestro congreso y de pedirle a nuestro pastor que ore por nosotros, yo quiero agradecerles a todos. Gracias por su respaldo. Primeramente, gracias a Dios por esta bonita oportunidad que nos dio. Creo que aprendimos mucho, amén. Estoy segura, fueron tremendas enseñanzas. Realmente son enseñanzas que nos edifican muchísimo. Todas, los que estuvieron con nosotros, primero la hermana Lina Ocampo, la hermana Lida Zapata, ahora la hermana Marianet Álvarez, esta mañana el hermano Fernando Sierra, y con los caballeros también estuvo el hermano Fernando Sierra el viernes, y estoy segura que quedaron enseñanzas para que nosotros apliquemos a nuestras vidas, para que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual, amén. Estamos agradecidos con Dios, amén. Bueno, gracias a Dios por esta bonita oportunidad, y pues que a pesar de las circunstancias, pero este medio realmente ha sido de grande bendición para nosotros. Quiero darle las gracias a ustedes, hermanos, por haber respaldado este congreso, y gracias por haber estado allí. Gracias al hermano William, gracias a la hermana Mónica que estuvo allí todo el tiempo incondicional, y bueno, que Dios me les bendiga grandemente. El hermano William va a hacer la oración para dar por concluido este congreso, y muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén.